La iglesia se reúne para adorar y para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que la iglesia no es un edificio, somos las personas en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Agradecemos a nuestro Dios la bendición de mantenernos unidos en espíritu y propósito, celebrando un servicio más desde nuestros hogares en compañía de nuestras familias. Nuestro anhelo y oración es que Dios continúe obrando en nosotros hoy y siempre. Muy buenos días, hermanos, espero que estén muy bien y bienvenidos a esta transmisión, hermanos. Vamos a ponernos cómodos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana y poder estar juntos en un mismo espíritu durante esta transmisión. Y hermanos, voy a leer un solo versículo para nuestra lectura de esta mañana. Es el Salmo 86, versículo 10. Es así este salmo: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y hermanos, el himno "Cuán grande es Él" está inspirado en este versículo. Y permítanme hacer una pequeña reflexión en este himno. En las primeras dos estrofas del himno "Cuán grande es Él", podemos ver cómo el Señor se muestra como el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso que creó todo el universo. Y podemos ver cómo este himno lo demuestra. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Y esto es lo que dice el versículo 10 del Salmo 86. Porque tú eres grande, hacedor de maravillas. Podemos ver las maravillas del Señor a través de su creación. Y luego los dos estrofas que siguen, podemos ver cómo dice que, empieza a describir el amor divino del Señor. Y este amor divino, hermanos, es parte de las maravillas que el Señor ha creado. El amor divino se ha manifestado en nosotros a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esto hablan las siguientes dos estrofas: cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo el Salvador envió. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Entonces podemos ver también cómo las maravillas del Señor trascienden más allá de solamente algo terrenal. Podemos ver cómo el Señor está trabajando en algo celestial para con nosotros. Entonces podemos concluir en tres cosas: que el Señor es hacedor de maravillas a través de su creación. El Señor es hacedor de maravillas a través del amor que nos mostró. Y el Señor es hacedor de maravillas por lo que trasciende y está preparando para nosotros cuando lleguemos a su presencia. Y todo esto, hermanos, es porque solo el Señor es el Dios verdadero. Acompáñame a orar, hermanos. Señor y Dios Padre celestial, alabado seas, Señor, porque vemos en tu creación tus maravillas, Señor, y podemos ver también tus maravillas a través de tu amor, Padre Santo, y aún en la herencia eterna que tendremos, Señor, cuando estemos en tu presencia. Y Padre, cuando nosotros meditamos en ello, solamente nos queda alabarte y glorificarte, Señor, y dar muchas gracias, Señor, a tu santo nombre por estas maravillas, Señor. Y estas maravillas solo son presentes porque tú eres el único Dios, como lo menciona este salmo. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y por esa razón te alabamos, y por esa misma razón nos reunimos este día, Señor, para alabarte y para glorificar tu santo nombre. Y por eso pedimos que tu palabra, Señor, sea lo que nos llene en esta mañana, que las alabanzas que entonemos suban el olor fragante hasta tu presencia, Señor y Padre.
y que tu palabra se pueda atesorar en nuestro corazón, Señor, y poder nosotros así hacer los cambios necesarios que tengamos que hacer. Padre Santo, gloriate de esta mañana, de esta transmisión. En el nombre de Jesucristo, amén. Y hermanos, estemos gozosos cantando al Señor los siguientes himnos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió, y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh, profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás. En las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y salvador. A tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh, profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Oh, profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. ¿Por qué dejar su gloria naciendo junto al buey? ¿Por qué vivir sin casa cuando es Señor y Rey? ¿Por qué sanar al pobre, dar vida al ciego así? Es luz de todo el mundo, norte para mí. Por mí Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó allí. Por mí Jesús nació, se humilló, oh gloria, su nombre fue por mí. ¿Por qué velar la noche orando en el jardín? ¿Por qué sufrir rechazo, pasar angustia allí? ¿Por qué ver a su madre por él llorando así? Cordero sin pecado se entregó por mí. Por mí Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó allí. Por mí Jesús nació, se humilló, oh gloria, su nombre fue por mí. ¿Por qué subir al monte en agonía sufrir? ¿Por qué verter su sangre en fuente carmesí? Fue andando al Calvario a dar su vida allí. El lirio de los valles, él murió por mí. Por mí Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó allí. Por mí Jesús nació,
dijeron no hay lugar, ni tumba suya tuvo en su hora de expirar, porque la noche entera oró en Getsemaní. Es Rey resucitado, vive hoy por mí, por mí. Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó allí, por mí Jesús nació, se humilló, oh gloria a su nombre fue por mí. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús, inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús, inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús, inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Es un privilegio poder estar con ustedes a través de esta transmisión, poder compartirles la palabra de Dios, la enseñanza de su palabra, y para ello quisiéramos ver algún pasaje de la Escritura que estaremos considerando. En esta mañana estaremos hablando el tema de disipando la ansiedad. Para ello vamos a orar. Señor, gracias te doy por la bendición, Señor, de ser tus hijos, de ser tu pueblo, Padre.
de poder disfrutar tu presencia, Señor, cada día de nuestras vidas, de poder buscarte a través de tu palabra, Señor, de poder adorar también desde nuestros hogares y sintonizándonos también, Señor, en espíritu, tu iglesia, tu pueblo que te adora, Padre. Señor, en esta mañana quiero pedir de tu bendición y tu dirección en la exposición de tu palabra, que pueda ser de provecho a nuestras almas, que pueda ser el alimento que conforte y traiga fortaleza a nuestras vidas, Padre. Bendice a tu iglesia a través de este mensaje, que, Padre, primeramente confronta nuestra vida a cada uno de nosotros, y que pueda también traer, Señor, convicción a cada uno de los oyentes en esta mañana, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, se ha mencionado y a través de estadísticas los médicos han señalado que en esta época que hemos enfrentado en esta pandemia han aumentado los casos de suicidio, de enfermedades que tienen que ver con ansiedad, con el estrés. De por sí era un tema que venía avanzando en la sociedad con todas las circunstancias de crisis que ha traído esta pandemia. Se ha mencionado que han aumentado este tipo de situaciones, suicidios, divorcios, problemas familiares y todo esto, ¿verdad?, a causa del estrés y de la crisis que ha traído esta situación social. Entonces, hermano, la ansiedad es uno de los problemas que comienzan en el corazón de las personas, del ser humano, y que desencadenan crisis más extremas en el alma, en el corazón de las personas. Y aún los creyentes no son la excepción también a esta estadística. Seguramente si podemos enterarnos, ¿verdad?, también hay creyentes que están enfrentando este tipo de crisis en sus corazones, en sus vidas. Y hermano, las emociones en el corazón, las emociones en el alma, como lo son la ansiedad, ¿verdad?, esta actitud que se produce en el corazón humano y también aún en el corazón del creyente, es una emoción, desde luego, pecaminosa, que se produce en el alma, en el espíritu, y de la cual debemos de tener mucho cuidado. Ahora bien, las emociones, hermanos, son como el detector de humo, ha dicho un autor, ¿verdad?, para ilustrarlo. Son como el detector de humo, es decir, su función es simplemente avisarnos que se está produciendo un incendio, ¿verdad? Hay fuego en alguna parte, ya sea de la casa, ¿verdad?, de un espacio determinado, se está produciendo ahí un incendio. Entonces, el detector nos alarma, nos avisa de lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Entonces, nuestra tarea, desde luego, ¿verdad?, pues es buscar dónde se está produciendo el fuego, ¿verdad?, y poder extinguirlo. Ahora, hermanos, sería irónico, ¿verdad?, sería absurdo que nosotros, al escuchar la alarma del detector de humo, tomáramos un martillo, algún mazo o algo, y empezáramos a golpear el detector de humo hasta que el detector de humo deje de hacer el ruido, ¿no? Sería algo irónico, sería algo absurdo. Bueno, de la misma manera, hermanos, a veces cuando hablamos de las emociones, como lo son la ansiedad, el temor, la ira, otro tipo de emociones que nos pueden embargar, que nosotros solamente ataquemos esa expresión de la ansiedad, esa emoción, y no vayamos más a fondo en donde se está produciendo realmente el problema, y esto es el corazón del hombre.
¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que muchos de los psicólogos o de los médicos, ¿verdad?, que tratan este tipo de problema, únicamente recomiendan a las personas hacer un tipo de terapia, algo de yoga, algún tipo de meditación, alguna terapia de diferentes tipos de cosas, ¿verdad? De aceites, de aromas, pero que en realidad no están atacando el problema en el corazón del hombre, y desde luego pueden traer alguna ayuda para calmar por un momento la ansiedad en el corazón, esta crisis que se está sufriendo, pero en realidad no arraiga, no quitan de raíz el problema, no están apagando el fuego en donde se está produciendo, únicamente están atacando, están golpeando la alarma de las emociones en el corazón. Entonces, hermano, para poder ver el consejo bíblico y cómo Cristo habló y advirtió o enseñó a sus discípulos acerca de cómo lidiar con la ansiedad, vamos a ver el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. ¿Qué instrucción dio Cristo a sus discípulos que enfrentarían a la ansiedad en sus corazones cuando como creyentes estarían en crisis? Ser fiel al Evangelio, predicar el Evangelio como los discípulos estarían llamados a hacer, vivir bajo los estándares y los principios del reino de Dios traería presión, implicaría ir en contra de la corriente, implicaría vivir en un mundo de hostilidad, como hace 8 días predicábamos ahí en Pedro. Vivir la vida cristiana no es sencillo, no es fácil. Esto sin duda traería también, provocaría que en diferentes momentos los creyentes enfrentaran ansiedad. ¿Y cómo tendrían que librar la batalla contra la ansiedad? El Señor, hermano, nos va a hablar y va a mencionar, o por lo menos lo que yo quiero compartir con ustedes aquí, de lo que podemos ver en el pasaje de Mateo 6:25, Mateo 6:25, es tres actitudes que disipan la preocupación ante las necesidades de la vida cotidiana. 3 actitudes que el Señor nos manda, nos enseña a tener, que disipan la ansiedad, la preocupación ante las necesidades que tenemos en esta vida cotidiana, porque desde luego las necesidades están ahí y las aflicciones están presentes, pero necesitamos analizar nuestro corazón y necesitamos tener la actitud correcta del corazón para que la ansiedad pueda ser desarraigada y podamos librarla de nuestro corazón. En primer lugar, hermano, lo que el Señor nos está diciendo es un pasaje bastante conocido por nosotros. En primer lugar, el Señor nos manda a no afanarnos. Vemos que el Señor expresa este mandato en una forma negativa, es decir, Él dice simplemente no os afanéis por vuestra vida, es decir, el sentimiento, la emoción de la ansiedad no es una emoción correcta. Eso simplemente lo vemos así en el pasaje. Cuando se enciende la alarma de las emociones y vemos ansiedad en nuestro corazón, nos está diciendo que no es una emoción correcta. Hay un fuego, hay un problema que se tiene que atacar. Hay algo pecaminoso en nuestro corazón que está ahí y que no es correcto en la mayoría de los casos, ¿verdad? Es un problema pecaminoso. Y el Señor de manera contundente le dice a sus discípulos: no se afanen por vuestra vida, es decir, no se afanen por las necesidades que tenemos en la vida cotidiana, que Él va a mencionar a continuación, ¿verdad?
¿Cuáles son estas situaciones? ¿Cuáles son las necesidades de la vida cotidiana? Dice, bueno, el vestido, la comida, estas necesidades cotidianas, básicas que tenemos en nuestra vida. El Señor dice, no se preocupen, no enfrenten en su corazón una extrema preocupación que les embargue, una ansiedad, un estrés por suplir las necesidades de esta vida, sustento, abrigo, comida. Entonces lo que nos dice el Señor, hermano, dice, no se afanen, ¿qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿Qué han de vestir? Ni por vuestro cuerpo tampoco. Las necesidades del cuerpo, dice, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces lo que nos está diciendo, hermanos, el Señor en primer lugar, que la manera correcta en la que debemos de luchar contra la ansiedad y contra el afán es perseguir la preeminencia del reino de Dios. El Señor lo establece este principio y esta enseñanza a través de una pregunta retórica, porque el Señor dice, miren, no se afanen por las necesidades cotidianas, las necesidades básicas de la vida. Y luego nos dice por qué a través de una pregunta retórica. ¿Por qué no debe estar presente ahí el afán? Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces lo que está el Señor conduciéndonos, hermano, es a que los cristianos, a que los discípulos tengamos los valores correctos en el orden correcto, lo que vale, ¿verdad? En el reino de Dios, lo que tiene más valor, y aquello que desde luego es una necesidad, pero no es una necesidad que nosotros deberíamos tenerla de tal manera que nos preocupemos en demasía por ella. Porque hay otras cosas que requieren más nuestra energía, nuestra preocupación, nuestro interés, ¿verdad? Por la que debemos poner cuidado. Y es lo que el Señor está estableciendo a través de esta pregunta retórica. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es decir, el Señor está diciendo, mira, hay algo, la vida se trata más y hay un valor mayor en la vida para que la vida realmente tenga sentido y y esté dirigida por los valores del reino de Dios. Y esto es, ¿verdad?, que la vida se trata más que los placeres físicos o las necesidades físicas como el alimento. El alimento desde luego trae un sustento a nuestro cuerpo y es algo que nosotros necesitamos. No podemos vivir un tiempo prolongado sin alimento. Y está de por medio desde luego la vida física, ¿verdad? Si una persona no se alimenta adecuadamente, traerá un desequilibrio en su salud y con el tiempo también pues le puede costar la vida, ¿verdad? Y lo puede llevar a la muerte. Pero sin embargo el Señor dice, mira, aunque desde luego estas cosas son necesarias, en nuestro corazón, en el creyente, no debemos estar tan preocupados por esto de manera que nos afanemos y nos llenemos de ansiedad. Porque el reino de Dios tiene preeminencia por estas cosas. Es decir, la vida se trata más que el alimento y el vestido, se trata del reino de Dios y sus valores. En Juan 4:34 el Señor lo expresó de otra manera, a través de una afirmación. Jesús les dijo a los discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor dice, a mí me preocupa más no solamente que vamos a comer para alimentar el cuerpo, ¿verdad?, la comida física que satisface nuestra hambre, nuestras necesidades del estómago, pero dice, hay otra comida que tiene mucho más valor.
Hay otra comida que me preocupa más y que es necesario que yo tenga. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, el que me envió. Y es lo que está diciendo el Señor acá a través de esta pregunta. ¿No es la vida más que el alimento? Es decir, la vida se trata más que el alimento físico. La vida cristiana se trata de vivir para el reino de Dios, hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, lo que más debería nosotros interesarnos en esta vida, lo que más debería inquietarnos, es buscar vivir la vida para el Señor, para su gloria, para su nombre, haciendo las cosas correctas como a Él le agradan, y lo demás, como nos va a decir el Señor, será añadido. Dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios. Noten que se trata de prioridades. El Señor no está diciendo que no necesitamos estas cosas. Desde luego que el Señor las conoce nuestras necesidades para sostener este cuerpo, pero hay algo que tiene preeminencia y hay algo que es mucho más importante, y así debería ser en nuestros corazones. Por eso Él dice, más buscad, persigan, ¿verdad? Tengan interés por estas cosas, y es el reino de Dios. Es decir, todo lo que tiene que ver con los valores del reino de Dios. En este sermón del monte, el Señor amplía su enseñanza acerca de cómo son los valores del reino de Dios, cómo se vive bajo el reino de Dios, el reino espiritual de Dios. Y el creyente debe procurar y debe perseguir este tipo de cosas en primacía, dándole el primer lugar en vez de estar preocupado por las demás cosas triviales de la vida diaria. El reino de Dios, hermano, es preeminente sobre los placeres físicos. El reino de Dios es preeminente sobre los placeres físicos, más que la comida, más que lo que bebemos, más que lo que podemos disfrutar, ¿verdad?, con nuestro paladar y que satisface a nuestros estómagos. Persigue la preeminencia del reino de Dios, pero también el reino de Dios, hermano, no solamente es preeminente sobre los placeres físicos, sino también es preeminente sobre la aprobación humana, porque el Señor dice, no es la vida, o sea, la vida no se trata más de comer y de beber, no tiene más preeminencia, ¿verdad? La vida no se trata únicamente de la aprobación de los hombres, es decir, ¿qué vas a vestir? Porque el vestido, hermano, desde luego nos protege del frío, ¿verdad? Nos abriga del frío y de las inclemencias del tiempo. Es algo que necesitamos. Pero, hermano, a veces para el ser humano el vestido se convierte no solamente en una protección para el cuerpo, sino que llega a convertirse en algo que le trae aprobación, en algo que le trae, pues que le trae cierta gloria. Y es ahí cuando nuestra preocupación, hermano, por qué vamos a vestir, se vuelve algo pecaminoso. Cuando mi preocupación es más la apariencia que yo voy a dar ante la sociedad, ante un grupo de personas. Entonces, cuando esto se convierte en un afán y en una preocupación, se vuelve algo pecaminoso. Cuando estoy dispuesto a invertir más, ¿verdad?, el dinero en poder tal vez tener ropa de marca o de cierta moda para poder yo encajar en cierto sector de la sociedad o tener cierta aprobación, o porque me da a mí, ¿verdad?, cierto placer el poder contar y tener este tipo de ropa. Y cuando invierto más en esto que en el reino de Dios y para la extensión del reino de Dios, para la edificación tal vez de otros y de mi familia,
Cuando entonces, hermano, mi preocupación está más en esto, entonces se vuelve algo pecaminoso. Y entonces mi ansiedad por tener estas cosas o mi temor por no tenerlas, porque estamos tal vez en medio de una crisis financiera o porque tal vez ya no cuento con los mismos ingresos y porque los precios aumentan de las cosas y entonces me preocupo porque tal vez ya no podré tener ese mismo estilo de vida al que estaba acostumbrado. Entonces esa ansiedad, hermano, se vuelve, desde luego, es algo pecaminoso. Es algo pecaminoso. Porque el reino de Dios, hermano, debe ser preeminente en nuestra vida. Más que la aprobación, más que el placer que me trae el glamour, ¿verdad? De todas estas cosas que el mundo busca. Los gentiles buscan todas estas cosas, ¿verdad? Dice la Escritura. Pero noten la palabra de Dios, hermano, lo que nos dice más adelante. Ustedes deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque los gentiles, dice el versículo 32, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Es decir, los que no viven bajo los valores del reino de Dios, hermano, viven su vida e invierten sus fuerzas, su energía para lograr todo este tipo de cosas, los placeres que el mundo nos da. Buscando la aprobación, ¿verdad? La etiqueta, el glamour y todo la aprobación que el mundo da por estas cosas. Entonces por eso viven una vida preocupada, ¿verdad? Buscando poder conseguir este tipo de cosas. No importa si la vida espiritual de su familia, ¿verdad? Si sus hijos no están creciendo en el reino de Dios, en su vida espiritual, o si ellos mismos no están creciendo, ¿verdad? Si el evangelio, si la palabra de Dios no se está extendiendo, ellos viven solamente para sus placeres y para la aprobación humana. Pero más vosotros, dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades básicas el Señor va a cuidar de suplirlas y de proveerlas a sus hijos. Ahora, hermano, pero también el Señor nos va a dar otra instrucción. El Señor nos dice para que podamos ser librados de la ansiedad. La raíz del problema, hermano, no solamente es buscar algo que calme temporalmente esa preocupación, ese estrés que estamos enfrentando. No, hay algo en el corazón y el problema, como ya dijimos, es que no tenemos los valores en el orden correcto. Estamos dándole prioridad a otro tipo de cosas. Y por eso el sueño se nos va. Y por eso enfrentamos estrés. Porque estamos persiguiendo lo que el mundo está persiguiendo y no estamos persiguiendo lo que Dios quiere que nosotros estemos buscando con intensidad. Entonces el problema está en nuestro corazón y el Señor nos manda a tener preeminencia por el reino de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, hay algo que nosotros debemos de considerar y mirar y poner nuestros ojos. Y es, hermano, el Señor nos va a decir en el versículo 26 que consideremos la providencia del Señor. Lo que Dios está haciendo en el mundo y lo que Dios ha prometido para sus hijos y para aquellos que le aman. Y lo dice de esta manera, hermano, nos muestra la providencia del Señor, y no solamente lo que Dios hace en sus hijos, sino aún en el mundo. Dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mira, nosotros estamos preocupados por el alimento diario, por lo que vamos a comer, por el trabajo de donde viene el sustento. Pero dice, miren las aves,
Miren la manera en la que Dios gobierna el mundo. Y la manera en la que Dios hace es a través de su providencia. Esto es que Dios, hermano, está comprometido en su gracia, en su sabiduría, en su bondad. Está comprometido en sostener este mundo. Y lo hace desde las criaturas, ¿verdad? Más pequeñas y que nosotros pensaríamos más insignificantes. Dios lo hace sustentándolas, como las aves del cielo, como en otro pasaje también dice, ¿verdad? ¿Cuánto vale la manera en la que se venden en el mercado los pajarillos? Y el Señor dice, ninguno de ellos cae a tierra sin el cuidado de Dios, sin la aprobación de Dios. Bueno, Dios, hermano, está cuidando de las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermano, si Dios está cuidando de su creación, de estos pequeños animales, ¿cuánto no el Señor, hermano, va a velar por la vida de sus hijos a quienes Él ha comprado con la sangre de su propio Hijo? Hermano, el ser humano Dios lo puso como el gobernador, como el gobernante de la creación. Adán fue puesto para poner nombre a las criaturas y gobernar sobre ellas. Él le dio dominio sobre la creación. Por lo tanto, los seres humanos, hermano, Dios nos puso con un valor especial en la creación de Dios. Y aunque caídos y aunque afectados por el pecado, y aunque ya no somos, ¿verdad? No tenemos esa figura del gobernante perfecto, Dios envió a su Hijo Jesucristo, hermano, para ser ese hombre perfecto y a través de él establecer su reino espiritual, ¿verdad? Y dio la vida de él, hermano, mostrándonos cuánto nos ama el Señor y cuánto valor, ¿verdad?, tenemos para él en su misericordia. Hermano, ¿y por qué a veces nos preocupamos y nos llenamos de tanto temor, como si Dios no estuviera al cuidado de nosotros? Y nos refugiamos, hermano, en el brazo del hombre, o en nuestra propia habilidad, en nuestra propia astucia, y buscamos hacer las cosas a nuestra manera para conseguir lo que nosotros pensamos y lo que tememos, ¿verdad?, a perder o no tener. Pero el Señor está al cuidado de nosotros como lo está al cuidado de las aves. ¿No valéis mucho más que ellas? El Señor no solamente quiere que tengamos los valores correctos, que busquemos primeramente su reino, sino también que lo veamos a Él, hermano, y confiemos en Él como nuestro proveedor y aquel que es providente y está al cuidado de su creación. En el libro de Job 38:41, noten lo que la Escritura nos dice. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién lo hace? Es Dios. Es Dios quien aún alimenta a las aves. En su providencia Él les provee, Él está sosteniendo, pero el ciclo alimenticio en el mundo. Él está sustentando, hermanos, su creación para que cada ave del cielo pueda tener su alimento. ¿Y no lo hará así el Señor con cada uno de nosotros? Dice el escritor John Piper, las aves no acaparan cosas, como si Dios no fuera a ser el mismo mañana. Las aves no acaparan cosas como si Dios no fuera a ser el mismo mañana. ¿Por qué te afanas por el día de mañana?, dice el Señor. El Señor sigue siendo el mismo proveedor. Como el Señor proveyó hoy, el Señor también va a proveer para las necesidades del día de mañana. Las aves no acaparan. Las aves no tienen un corazón avaricioso y ambicioso. No temen no tener lo necesario para vivir.
porque el Señor controla y sustenta su creación. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice el Señor también, ¿verdad? Más adelante. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Entonces, hermano, la raíz, el problema en el corazón humano, cuando se presenta la alarma de la ansiedad, es que hay un problema en nuestra fe. El problema es nuestra falta de fe en la provisión y en la providencia del Señor. Y hermano, con mucha sinceridad, ¿verdad? Y con mucho pesar, tenemos que partir ahí. Y tenemos que empezar reconociendo y confesando delante del Señor que nos ha faltado creer en su promesa y que nos ha faltado creer en su palabra. Y tenemos que reconocer también que en nuestra falta de fe, hermano, estamos poniendo en primer lugar otras cosas que no son importantes para Dios, porque para Dios Él está al cuidado de esas cosas. Entonces, hermano, cuando la alarma de la ansiedad suena, nosotros debemos extinguir el fuego de nuestra incredulidad y de nuestra falta de fe en la palabra de Dios y en los valores de su reino. Ahora, hermano, como una nota, ¿verdad?, importante aquí que debemos de aclarar, porque el Señor usa, al usar la ilustración y al mostrarnos cómo Él está al cuidado de las aves, desde luego Él no está diciéndonos que nosotros no debemos de trabajar, porque Él dice que las aves no siembran. Bueno, es una manera de mostrarnos, hermano, que el Señor está sosteniendo su creación de tal manera que el Señor provee, ¿verdad? En su providencia está haciendo todo para que las aves de alguna manera vayan en búsqueda del alimento y lo encuentren, ¿verdad? Ellas no tienen que sembrar, pero desde luego hay un trabajo que ellas realizan. Pero lo que el Señor está diciendo es que el Señor está controlando, orquestando todo el mundo para que cada uno de estos animales puedan conseguir su alimento. Y de la misma manera el Señor lo hace con sus hijos. El Señor no nos está estimulando, hermano, tampoco a despilfarrar el dinero, ¿verdad? Porque dice que no recogen en graneros, no está diciendo que entonces como cristianos, ¿verdad? Pues debemos de gastarnos todo en un día y todo lo que usted recibe de su salario en la quincena, pues se lo tiene que gastar, ¿verdad? Y confiar en que Dios le va ahora a proveer de una manera mágica al día siguiente. O que no debemos a veces hacer planes para el futuro, ¿verdad? Y poder administrar nuestro dinero de tal manera que podamos prepararnos para circunstancias también y necesidades en el futuro. No está diciendo eso. Lo que el Señor está atacando, como ya dijimos, es el temor que se produce en el corazón humano porque teme y está ansioso de no tener suficiente para poder atender las necesidades de estas cosas. Lo que más le preocupa, ¿verdad? Lo que más le inquieta en su corazón. No debe producirse eso en el corazón del creyente. Pero sí debemos ser sabios en poder usar los recursos que el Señor nos da, poder administrarlos de tal manera que podamos sostener a nuestras familias y aún podamos ayudar a otros, ¿verdad? También, y aún estar a veces preparados para situaciones difíciles que se nos presenten. Entonces el Señor está condenando ese temor que sentimos por tener nuestra confianza en los bienes materiales y no en Dios, quien es el que está proveyendo para nuestro sustento. En sí, hermano, nuestra confianza no debe estar en el dinero, ¿verdad? O en las cosas. Sí, desde luego es lo que Dios muchas veces usa para sostenernos, pero nunca mi fe y mi confianza deben de estar en
los valores y en las cosas terrenales, sino en Dios, quien está proveyendo para mis necesidades, de tanto del cuerpo, ¿verdad?, como para cada una de las cosas que yo necesito para crecer en la vida cristiana. El escritor de Proverbios, hermano, también expresó, ¿verdad?, de otra manera este pensamiento y este sentir que debemos de tener cada uno de nosotros. El Señor nos quiere librar del temor. Por otro lado, también de la vanidad. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Dice, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Manténme del pan necesario, ¿verdad? Porque, hermano, muchas veces la actitud del corazón es poner nuestra confianza en el poder adquisitivo que trae el dinero. Y eso es de lo que este escritor, ¿verdad?, le pide al Señor que lo libre. No sea que me sacie y te niegue. Es decir, hermano, que muchas veces nosotros acaparamos y guardamos porque ponemos nuestra esperanza en estas cosas. Esa actitud es incorrecta porque estamos poniendo nuestra esperanza, nuestra confianza en estas cosas. Y dejemos de confiar en Dios, quien es nuestro proveedor. Hermano, y muchas veces el Señor permite y dirige crisis en nuestra vida, como la que pues estamos enfrentando, crisis financieras, o a veces en lo personal como familia, situaciones donde a veces los recursos no son suficientes y apenas estamos yendo al día. Hermanos, si el Señor ha puesto eso en nuestra vida, aún deberíamos estar agradecidos por eso, porque es la manera en la que el Señor ha puesto para que estemos dependiendo constantemente del Señor. Pero si el Señor te da aún más que lo suficiente, no debemos poner nuestra esperanza en esto. Debemos agradecer a Dios, debemos buscar cómo glorificar a Dios con los recursos que tenemos, cómo poder ayudar a otros también, al necesitado. Pero, hermano, debemos ser diligentes, ¿verdad?, también en trabajar. Dice, no, tampoco pide pobreza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también la pobreza es una tentación para robar, para obtener cosas de una manera inadecuada y blasfeme así el nombre de Dios, es decir, que seamos de mal testimonio para el nombre de Dios. Debemos ser diligentes y confiar, hermano, en que el Señor está al cuidado de sus hijos. ¿Qué debemos hacer cuando nuestro corazón comienza a inquietarse y a preocuparse? Pues como ya dijimos, hay que buscar las prioridades. Hay que poner nuestra confianza en la providencia del Señor. Pero, hermano, también una manera práctica de hacerlo es que el Señor nos llama a la oración. El Señor nos manda a orar. En Filipenses 4:6 el apóstol Pablo dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, que en vez de estar afanados y preocupados desmedidamente por lo que nos puede hacer falta el día de mañana, por alguna necesidad que tenemos, el creyente debe orar, debemos de orar, hermanos. Debemos poner nuestras peticiones delante del Señor. El Señor, desde luego, como dice la Escritura, Él ya las conoce. Él sabe que tienes necesidad de estas cosas. Pero el Señor quiere, hermano, y la manera en la que Él está establecido para que el corazón afectado por los restos de nuestra pecaminosidad y que todavía lucha con esas emociones pecaminosas como el afán, el temor, la manera en la que podemos descansar en el Señor es a través de la oración. Que traigas delante de Dios tus peticiones con esa confianza, hermano,
porque Él ya las conoce. Y cuando pedimos conforme a su voluntad, hermano, no con un corazón de avaricia, sino realmente persiguiendo los valores del reino, porque queremos agradarle a Él, porque queremos usar los recursos que Él nos ha dado para que su palabra, su reino, la edificación de los creyentes, o para el trabajo, para la obra de Dios, para poder también compartir con el que tiene necesidad. Cuando en nuestro corazón hay eso, hermano, el Señor responde, el Señor atiende a las necesidades de sus hijos y les provee, aún a veces, hermano, mucho más abundante de lo que nosotros pudiéramos esperar o entender. Por nada estéis afanosos. Trae tus peticiones delante del Señor, con un corazón sincero, con ruego, pero también, hermano, con acción de gracias. Es decir, con un corazón agradecido por lo que Dios ya nos ha dado, no con una inconformidad, no teniendo un corazón quejoso por lo que no tenemos o por lo que aún el Señor no nos ha provisto. La gratitud y la oración, hermano, delante de Dios son lo que nos permite extinguir el fuego en nuestro corazón pecaminoso e incrédulo a las promesas de Dios. Finalmente, hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿A qué se nos llama para poder también disipar la ansiedad en nuestros corazones? El Señor nos sigue diciendo, ¿verdad? Nos muestra su providencia, no solamente en las aves, sino también al proveerles el vestido a las flores del campo, a los lirios del campo, y cómo la belleza de estas flores no se compara con ninguna confección humana, con algún vestido humano, no se compara a esa gloria. Ni aún las prendas de Salomón, ¿verdad? Se comparaban con la belleza con la que Dios viste a las flores del campo. Y el Señor nos recuerda cómo Él está al cuidado de todo este tipo de cosas que hay en su creación. No os afanéis pues diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a vestir? Finalmente, hermano, el Señor nos manda a confiar en la gracia soberana de Dios. Confía en la gracia soberana de Dios. En el versículo 27 dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, el afán, hermano, lo que hace en nuestro corazón es que es una preocupación desmedida por querer arreglar o por querer tener ya en orden, en control, lo que todavía no ha sucedido, de lo que a uno le preocupa o teme que pueda pasar el día de mañana en el futuro. Entonces, lo que hace el afán es que en su mente quiere tener en control, quiere tener asegurado el futuro y las necesidades del día de mañana. Pero la manera adecuada que el Señor nos dice es que nosotros no debemos estar preocupados o querer tener en control este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque hay alguien que está en control de eso. Nosotros no podemos asegurarlo, no podemos asegurar el día de mañana, por más que usted en la noche medite y piense cómo usted puede controlar esa circunstancia o cómo puede asegurar el tener este tipo de cosas. Por más que lo haga, por más que lo piense, por más que se afane, usted no lo va a conseguir. Entonces, hermanos, nos estamos desgastando en vano cuando nos afanamos, porque no podemos arreglar el futuro. El futuro pertenece a Dios, al Señor, quien es eterno, y Él ya lo tiene asegurado, Él ya tiene destinado lo que va a suceder.
y lo que ha prometido para cada uno de sus hijos, y que aunque nosotros no conocemos el futuro, el Señor ya nos ha asegurado y nos ha prometido que Él va a tener cuidado de nuestro alimento y de nuestra protección para nuestro cuerpo, el vestido y el alimento. Entonces, hermano, tan sencillo, ¿verdad? Es en la palabra de Dios poder vivir en paz, poder vivir tranquilo, sin afán, sin estrés, porque estamos confiados en un Dios bueno que está controlando el mundo y está proveyendo y siempre ha provisto para la vida de sus hijos y aún de su creación. Sobre buenos y malos dice que hace salir el sol. Entonces no debemos preocuparnos, porque no podemos, dice la Escritura, ¿quién de vosotros, por más que se preocupe, por más que piense, puede añadir un día a su vida? Realmente es lo que se refleja un poco más en el texto original, ¿verdad? Dice, añadir a su estatura un codo. Bueno, no está hablando solo no está hablando de su estatura, del tamaño de su cuerpo. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es que tú no puedes añadirle un día más a tu vida, es lo que está diciendo. O sea, por más que nosotros pensemos en el futuro y queramos tener arreglado el día de mañana, nosotros no sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Como también dice Santiago, ¿por qué el hombre en su orgullo hace planes tan confiado en lo que va a hacer, va a negociar y va a ganar el día de mañana cuando no sabe qué va a hacer? Y por eso Cristo lo dice de esta manera, es que tú no puedes añadirle un día más a tu vida, porque la vida del hombre está en las manos de Dios. Si el Señor quiere, vamos a vivir mañana. ¿Cómo sabemos nosotros, hermanos, si el día de hoy va a ser nuestro último día? Y vivimos tan afanados, queriendo arreglar y queriendo tener en control el día de mañana, cuando nosotros ni siquiera tal vez lleguemos al día de mañana, al mes próximo, al año siguiente. No lo sabemos. No lo sabemos. Es por eso que el Señor dice, no vivas con afán. El creyente no debe vivir estresado, queriendo controlar las cosas del día de mañana. De hecho, Santiago dice, es orgulloso, es jactancioso hacerlo de esa manera. Entonces, hermano, parte de la alarma que suena cuando hay ansiedad tiene que ver con algo en nuestro corazón que está asociado o a incredulidad o inclusive a orgullo en nuestro corazón. Porque el orgullo intenta tener en control todas las circunstancias y situaciones de la vida, aún del futuro, cuando ni siquiera nosotros podemos asegurar el próximo minuto que vamos a vivir. Y amigo, tal vez que nos escuchas en esta mañana, que no eres todavía creyente, no has venido a Cristo, no estás seguro de tener vida eterna en el Señor. Esto es interesante, esto es importante para ti, porque lo que el Señor nos está diciendo es que tú no puedes añadir a tu vida. Tú no puedes asegurar que el día de mañana vas a vivir. Y a veces las personas piensan, bueno, pues yo me voy a arrepentir, ¿verdad? Cuando ya esté ahí en los últimos minutos de mi vida, cuando ya haya disfrutado de las cosas de este mundo, ya entonces me pondré a cuentas con Dios. Pero la verdad es que no sabemos cómo serán nuestros días. Y es por eso que el Señor dice, es hoy el día del arrepentimiento, es hoy el día de estar a cuentas con Dios. Yo quisiera animarte, si estás escuchando este mensaje, que te pongas a cuentas con Dios, que vengas a Él en arrepentimiento, que creas en Cristo como el Salvador, porque no sabes qué va a ser el día de mañana. Y entre tanto que se dice hoy, es el día de salvación. Entonces, hermano, debemos confiar en la gracia soberana de Dios. Que Dios está en su soberanía, en su gracia, proveyendo para cada día, para cada día. Por eso termina en el versículo 34 diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán, es decir, el día de mañana también traerá sus problemas como los trajo hoy. También habrá necesidades, también habrá circunstancias que enfrentar, que resolver. Dice el Señor, basta cada día su propio mal. Puedes dormir tranquilo, puedes vivir confiado, porque la misma gracia que el Señor te dio hoy para resolver las dificultades, también te la va a dar en su bondad, en su soberanía, para resolver las del día de mañana. Hermano, tan sencillo es que el Señor proveyó para la comida de hoy, para el vestido de hoy. Si el Señor nos dio una casa el día de hoy donde refugiarnos, el Señor también lo hará el día de mañana por su bondad y por su gracia y su benevolencia. Entonces, hermano, la ansiedad que se embarga en nuestro corazón, ¿verdad? ¿De dónde viene el poder para vencerlo? ¿De dónde viene el poder para vencerlo? Bueno, desde luego, del poder del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, como hemos visto en este pasaje. Ahora, hermanos, quisiera, antes de terminar, hacer una nota, ¿verdad? También aquí. Desde luego, como dijimos, parte del fuego que hay en nuestro corazón, de la problemática en nuestro corazón, tiene que ver con una raíz de incredulidad, con una raíz de orgullo. Sin embargo, a veces también, hermano, la ansiedad está asociada con factores físicos. Y ahí es donde debemos de ser muy cuidadosos, porque sin duda a veces viene del corazón, de un problema pecaminoso, pero también a veces está asociado a situaciones físicas. Y lo más recomendable es que si usted ya se ha autoevaluado espiritualmente y usted sigue luchando con estas emociones, con a veces la pérdida del sueño, con un temor, usted debe también consultar a un médico, usted debe evaluarse físicamente, ver que todo esté funcionando bien en sus órganos, en su cuerpo. Debe también, a veces lo que recomiendan algunos consejeros bíblicos es poder tener alguna actividad física como el ejercicio que también le ayude a liberar este estrés y muchas irregularidades en el sueño. Y problemas con la ansiedad se solucionan cuando empezamos a añadir una disciplina de ejercicio. Evalúe también si no tiene algún descontrol en su alimentación, una dieta excesiva en cafeína, un hábito como fumar. Todo este tipo de sustancias, hermano, afectan al cuerpo. Por un momento nos hacen sentir bien, pero con la prolongación de este tipo de sustancias, lo que producen es más ansiedad y más estrés a nuestras vidas. Esto lo comento como una nota ahí, ¿verdad? También no siempre debemos ser prontos para juzgar a alguien cuando está luchando con este tipo de cosas, ¿verdad? A veces tienen que ver también con algo físico. Pero debemos ir a Dios con oración, ¿verdad? Que Él nos ayude a poder librar y ser sabios en cómo atender este tipo de cosas. Hermano, para terminar, me gustaría que considerara conmigo el Salmo 4, donde el salmista nos muestra cómo él luchó también para librar la preocupación en su corazón. En el Salmo 4, noten, después de decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, note cómo inicia el Salmo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Respóndeme cuando clamo, ¿verdad? Él estaba en angustia y el salmista está orando, está clamando al Señor, está pidiendo por la misericordia del Señor. Entonces, la batalla contra la ansiedad, la lucha para extinguir el fuego de la ansiedad, se libra en oración, se libra clamando
al Señor, buscando su gracia para que nos ayude y nos dé la paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermano, pongamos nuestras prioridades en orden, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, confiemos en la bondad de Dios que está cuidando a cada uno de sus hijos y de su creación. Confiemos finalmente, hermanos, en el control soberano de Dios y en su gracia para cada día de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos a ti la gloria, Señor. Gracias por tu palabra que nos ayuda a considerar cuán bueno eres con nosotros. Y Padre, cuán frágiles somos en nuestras almas. Señor, cómo en tu benevolencia te has revelado y te has dado a conocer como un Dios que está al cuidado de cada una de sus criaturas. Y sobre todo ahora como hijos tuyos, comprados con un alto precio, Señor. Y tú nos has dado valor a través de la sangre de tu Hijo. Padre, ayúdanos, líbranos de toda esa afán pecaminoso que hay en nuestros corazones. Ayúdanos sobre todo a buscar lo que verdaderamente tiene valor, lo que tiene más peso en este mundo, y no a lo que el mundo ha dado valor. Padre, no nos permita ser movidos por lo que el mundo aprecia, por sus afanes, por las vanidades de este mundo, Señor. De tal manera que estemos tan preocupados por conseguir lo que ellos buscan y que no nos importe sacrificar a nuestras familias, invertir, Señor, en lo que verdaderamente vale la pena. Señor, ayúdanos a buscar tu reino por sobre todas las cosas. Ayúdanos a amarte, Señor, también a ti. Y, Padre, danos sabiduría para conducirnos cada uno de los días que tú nos des. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Admirable del Dios de amor que excede a todo nuestro pecar, Cristo en la cruz por el pecador, su vida ha dado, que amor sin par. Gracias, gracias, gracia de Dios que nos da perdón. Las olas de la maldad me amenazaron con perdición, pudo en la gracia de Dios hallar dulce refugio mi corazón. Gracias, gracias, gracia de Dios que nos da perdón. Gracias. Sino en la sangre del buen Jesús, en ella sí la podrás lavar, hoy sin cesar fluye de la luz. Gracias, gracias, gracia de Dios que nos da perdón. Gracias, gracias, gracia que limpia el corazón. Gracia infinita recibirá todo el que crea en Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, ven, gracia ofrece tu Salvador.